Listo, en esta clase vamos a desarrollar un notebook para implementar algunos tipos de filtros que ya hemos revisado en la parte teórica. En primer lugar, vamos a importar algunas librerías que nos van a servir para este diseño. Vamos a importar la librería de SciPy y vamos a extraer el Signal, que es un conjunto de herramientas que nos van a permitir trabajar con señales. También vamos a importar la librería de NumPy para las operaciones y vamos a crear un alias NP. También vamos a importar nuestra librería para graficar, que es la Matplotlib. Y creamos un alias PLT. Entonces con esto vamos a ejecutar para ver si están todas instaladas. Sí, correcto. Entonces vamos a empezar a trabajar con el diseño de alguna señal. Bueno, de un filtro en realidad. Vamos a determinar aquí una frecuencia de muestreo. Vamos a dar un valor FPS para nuestra frecuencia de muestreo de 48.000 muestras. Además, vamos a crear nuestro rango de frecuencias o nuestro vector de frecuencias. Vamos a tener nuestro vector de frecuencias. Y lo vamos a llamar como nuestro vector de frecuencias. Y lo vamos a crear a través del InSpace en un Py. Vamos a decir que vaya desde 0 hasta la mitad de la frecuencia de muestreo y que tenga las 48.000 muestras que nosotros tenemos. Es decir, 48.000 muestras contenidas en un intervalo desde 0 hasta la mitad de la frecuencia de muestreo. Es decir, desde 0 hasta 24.000 van a haber 48.000 muestras, un paso de 0.5 más o menos. Bueno, tenemos este vector. Ahora vamos a crear un filtro pasabajos ideal. Vamos a ponerle aquí un filtro pasabajos ideal. Le vamos a dar con una frecuencia de corte. Una frecuencia de corte igual de 1 kHz. 1 kHz. Ese va a ser nuestro filtro. Entonces vamos a tener una variable, frecuencia de corte. Como estamos trabajando en Hz, le vamos a dar 1000, que es igual a 1 kHz. Y vamos a crear nuestra frecuencia o nuestra respuesta en frecuencia deseada. Para ello, nuestra respuesta a frecuencia, vámonos nuestra respuesta en frecuencia la vamos a crear en primer lugar como una lista vacía para luego definirla. Entonces, si es un filtro pasabajos, lo que nosotros buscamos es una especie de escalón que vaya en alto y luego a una transición hacia un estado de bajo. Entonces lo vamos a crear a través de un ciclo for para f en aquí le vamos a recorrer nuestro vector de frecuencias. Entonces vamos para f en nuestro vector de frecuencias, ese que lo vamos a iterar. Vamos a hacer lo siguiente, si cada una de las componentes de frecuencia es menor que la frecuencia de corte, entonces nuestra respuesta en frecuencia va a ser igual, o bueno, no igual, le vamos a anexar porque es una lista, entonces le vamos a anexar un append el valor de 1. Y en el caso contrario,
caso contrario, vamos a anexar un valor de 0. Vamos a copiar todo esto. Vamos a copiar todo esto. Y en lugar de 1 le vamos a anexar 0. Entonces tenemos que en este caso estamos creando para todos los valores menores que la frecuencia de corte, estamos dando un valor de 1, y para los que son mayores que la frecuencia de corte le estamos dando un valor de 0. Vamos a graficar para ver si nos está presentando lo que nosotros estamos intentando graficar. Entonces vamos a graficar la respuesta en frecuencia. Filtro pasabajos ideal. Vamos a graficar esta respuesta en frecuencia del filtro pasabajos ideal. Para ello, vamos a nuestro PLT. Vamos a crear una figura. Le vamos a indicar una dimensión que no nos salga muy pequeña. Vamos a poner de 16 por 10 para observar si nos sale de un tamaño que se pueda apreciar la gráfica. Vamos a poner un título. El título, vamos a poner esto, va a ser un filtro pasabajos ideal. Ideal. Y además, bueno, aquí vamos a poner dos puntos y le vamos a decir en una nueva línea que es la respuesta en frecuencia. Es decir, nosotros estamos partiendo de la respuesta en frecuencia de un filtro y lo estamos haciendo de forma ideal para luego sí obtener el kernel del filtro. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a graficarlo. Para nosotros obtener una representación logarítmica, decimos que quiero que el eje X sea escala logarítmica, entonces le digo semilog X. El eje X me lo va a presentar en escala logarítmica, me lo va a graficar de hecho, y le digo que me grafique mi vector de frecuencias, que es el FreqRange. Y versus nuestra respuesta en frecuencia. Nuestra respuesta en frecuencia. Observamos hasta allí, luego lo completamos en la gráfica y tenemos este filtro ideal. Esta es la respuesta en frecuencia, es un filtro ideal con la frecuencia de corte en K, sería 1 kHz. Entonces hasta allí vamos trabajando bien. Vamos a completar esa gráfica. Le podemos poner unas etiquetas tanto el eje Y, el label, le vamos a decir que esa sea la magnitud. Esa magnitud. Y le vamos a poner al eje X también una etiqueta. Y esa será nuestra frecuencia en Hz. La frecuencia en Hz. Entonces ya tenemos las etiquetas del eje Y, el eje X. Vamos a establecerle unas dimensiones para nuestra gráfica, tanto en el eje X como en el eje Y, para observar de mejor manera nuestro filtro. Entonces le vamos a decir en este caso que el límite del eje Y se encuentra establecido entre menos 0.5 y 1.5. Porque eso sería suficiente para graficar desde menos 0.5 hasta 1.5 y observar bien nuestro filtro. Menos 1.5, perdón, es desde menos 0.5 hasta 1.5. Observemos hasta allí. Todo es correcto. A ver, no, le puse hasta... aquí es un punto, le puse una coma. Correcto, entonces mira, allí viene desde menos 0.5 hasta 1.5, podemos observar correctamente nuestro filtro. Vamos también a hacerle arreglarle nuestro eje X con
un PLT límite en el eje X. Y le vamos a decir, en este caso, que vaya desde 20 hasta 20.000. Desde 20 hasta 20.000. Entonces recordemos que con esto nos debe permitir observar ya nuestro filtro. Observemos que tiene una mejor presentación en lo que se refiere a nuestro filtro. Si queremos mayor detalle para la visualización, podemos ponerle un grid también, simplemente con el PDT grid. Grid. Y con esto ya tenemos el grid para nuestra gráfica. Tenemos también que le podríamos poner este comando que voy a poner a continuación, que es el tile layout. Nos sirve mucho, sobre todo cuando nosotros vamos a trabajar con subplots. En este caso no lo estamos haciendo, pero lo vamos a poner para tenerlo presente para futuros casos. Este tile layout nos hace que si tenemos subplots no nos salgan montadas las etiquetas o no nos salgan muy pegadas las gráficas. Entonces es importante esta parte. Independientemente de esto, también podríamos guardar nuestra gráfica. Ya sabemos que a veces que las gráficas se requieren que hagamos algún informe o algo, entonces lo podemos hacer a través de un savefig. Le damos un nombre. Entonces, aquí le voy a poner respuesta en frecuencia ideal. Será el nombre de nuestra figura con extensión de PNG. Una extensión PNG. Y le voy a decir que la relación de la figura en pulgadas sea, aquí utilizamos el comodín pi. Entonces con esto ya tenemos que nos va a grabar la figura. Ponemos el plt.show y con esto ya está nuestra figura que corresponde a nuestro filtro ideal. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos en el diseño de la respuesta en frecuencia ideal para un filtro. Eso lo hemos hecho, se podría decir a mano, manualmente. Le hemos dicho que los valores menores que la frecuencia de corte sean igual a 1, los valores mayores que la frecuencia de corte sean igual a 0. Eso lo pusimos manualmente a través de este for. No hay ninguna ciencia ni ningún cálculo en esta parte. Pero ahora lo que sí vamos a hacer es, con esta frecuencia ideal, pasarla al dominio del tiempo, o esta respuesta en frecuencia ideal, pasarla al dominio del tiempo para ver cuál sería el kernel del filtro. Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. Utilizamos la FFT inversa. Recuerden, para pasar del dominio del tiempo al de frecuencia de la FFT, si quiero pasar de frecuencia a tiempo, es la FFT inversa. Para calcular la respuesta al impulso. Entonces, aquí voy a crear también un vector. Bueno, no un vector, serían las amplitudes de la respuesta al impulso. La respuesta al impulso será igual de NumPy, extraemos la FFT y dentro de la FFT tenemos la IFFT, sería la inversa de nuestra respuesta en frecuencia, que recordamos es respuesta. Entonces, con esto estamos calculando la respuesta en frecuencia. Ahora, nosotros debemos considerar que esta operación de la inversa nos va a dar un espectro simétrico. Entonces, nosotros solo queremos la mitad de ese espectro que corresponde a la parte causal de nuestra señal o de nuestro kernel del filtro. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es actualizar nuestra variable de respuesta al impulso
Y lo vamos a hacer a través de la siguiente operación. Voy a duplicar la respuesta al impulso. Y voy a tomar únicamente la mitad de componentes. ¿Cómo tomo la mitad de componentes? Recuerden, ya habíamos visto en la parte de introducción a Python estas indexaciones. Va a ir desde 0 hasta la longitud de la respuesta al impulso. Pero no quiero hasta la longitud, sino quiero hasta la mitad. Entonces, de 0 hasta la mitad de la longitud de la respuesta al impulso. Yo sé que esto es probable que en algunos casos me dé un número que no es entero. Por lo tanto, me va a salir un error porque para indexar necesito únicamente enteros. Entonces, le voy a poner un round. Entonces, con esto ya tengo la mitad de la respuesta al impulso. Una vez que tengo esto, voy a crear un rango de valores para el trazado en el tiempo. Entonces, aquí creamos un rango entre un vector de valores para el trazado temporal. Una vez que tenemos esto, creamos nuestro, llamémoslo range. Ser igual a un linspace. Vamos a utilizar un linspace. Este linspace va a ir entre 0 hasta la longitud de nuestra respuesta al impulso. Ustedes observan aquí que eso hubiera sido conveniente sacar una variable que se llame longitud de respuesta al impulso. La estamos utilizando algunas veces. Pero bueno, vamos a dejarla allí por el momento. De 0 hasta la longitud de la respuesta al impulso. Y esto vamos a restarle 1 porque vamos a empezar desde 0 nuestros componentes. Y quiero que me dé la cantidad de muestras de la longitud de la respuesta al impulso. La longitud de la respuesta. A ver, aquí tengo errores. Al impulso. Listo, ya tenemos nuestro vector temporal. Entonces ahora podemos graficar la respuesta al impulso. Graficar la respuesta al impulso. Vamos a hacer un TLT. Vamos a crear una nueva figura. Que bueno, podríamos copiar algo de esto. Me van modificando de acuerdo a nuestros requerimientos. Entonces quiero que me cree una figura igual de las mismas dimensiones. Este va a ser un filtro pasabajos ideal, pero esta va a ser la respuesta al impulso. La respuesta al impulso. Ahora ya no quiero un LTC 1000. Bueno, voy a borrar esto. Por aquí. Y lo que quiero, voy a graficar en este caso un subplot. Ya veremos para qué es importante ese subplot. Para poder realizar una comparación. Y ese subplot va a ser de 2 filas. Una columna y voy a graficar en la primera fila. Ese es mi primer subplot. Esto pongámoslo antes del título. Este va a ser el título para la gráfica del primer subplot. Y con eso ya voy a enviar al gráfica. Le voy a decir un plt.plot de mi vector de tiempos, el range, versus mi respuesta al impulso. Versus mi respuesta al impulso. Graficamos eso allí para ver qué ocurre. Miren, ya tenemos algo similar a lo que veíamos en las diapositivas o similar a lo que veíamos en el texto guía. Entonces tenemos esta respuesta al impulso. Bueno, vamos a mejorarlo, ponerle algunas etiquetas. Entonces vamos a ponerle el plt label. Le vamos a poner esta va a ser la magnitud
ser la magnitud. Y el xlabel va a ser el tiempo. Tiempo que en realidad son muestras. Recuerden, nosotros tenemos esto, que sería el tiempo. Pero esto cuenta en función de muestras. Entonces tenemos ya nuestros ejes. Podríamos darle un límite tanto a y como a x, para que se vea un poco mejor. Un PLT y-limit o y-lim. Le vamos a decir que el y-lim va a ser el mínimo valor que tiene nuestra respuesta al impulso. El mínimo valor que tiene nuestra respuesta al impulso. Y va a ir hasta el máximo valor que tiene nuestra respuesta al impulso. Son formas que nosotros tenemos para mejorar la visualización con base en ciertas operaciones que nos permite aquí hacer. Entonces vamos a regresar hasta allí. Miren, ya se encuentra entre el mínimo valor, y el máximo valor. Entonces ya tenemos nuestra gráfica ajustada. Vamos a hacerle un límite también para x. Este límite para x podemos aproximarlo. Si nosotros observamos, podríamos ponerle que este x límite vaya entre valor de menos 100 hasta la longitud de nuestro vector de tiempos. La longitud de nuestro. Entonces tenemos ya, esta sería nuestra gráfica ajustada en sus dimensiones para poder observarlo mejor. Entonces, bueno, vamos a poner, bueno, ya le pusimos el grid, el layout. Bueno, y aquí lo que estamos haciendo es observan, estamos sobreescribiendo la gráfica anterior. Tendríamos que modificar este nombre para que no nos sobreescriba la gráfica anterior. Pero bueno, eso lo vamos a hacer más adelante. Hasta aquí tenemos este subplot con el grid. Y hasta ahí tenemos esta gráfica. Este sería la respuesta al impulso ideal para este filtro que nosotros habíamos diseñado en frecuencia. Pero ya vimos en la clase anterior que es muy difícil implementar este tipo de respuesta. De hecho, al nosotros intentar implementar esto, quizá no nos dé el resultado esperado. Entonces vamos en primer lugar a hacerle un zoom a esta gráfica. Entonces para eso vamos a utilizar el segundo subplot para realizar un zoom sobre esta gráfica. Entonces vamos a copiar, bueno, vamos a ponerle aquí el PLT subplot. PLT subplot es el mismo PLT subplot de 2 filas, una columna, pero ahora vamos con la segunda gráfica. Entonces, lo que vamos a graficar aquí es, bueno, vamos a copiar todo esto. Vamos a copiar. Y tenemos que va a ser el filtro pasabajos ideal, la respuesta al impulso, pero aquí vamos a modificarle, esto vamos a hacer un zoom sobre nuestra gráfica. Entonces tenemos que va a ser el PLT plot, el vector de tiempos versus nuestra respuesta al impulso. El Y-label también va a ser magnitud, el X-label también va a ser muestras. En el eje Y tenemos los mismos límites. Pero en el eje X, ahora nosotros vamos a cortar. Esto vamos a decir que nos presente desde 0. Démosle un valor. Aproximadamente, si nosotros observamos, aquí 5000 todavía es mucho. Si le damos la mitad 2500, todavía es mucho. Si le damos la mitad 1000, podríamos probar con 1000. Entonces tenemos esos valores. Ejecutamos y miren, ya se observa mejor que es una función sync. Entonces, bueno, pongámosle menos, pongámosle 500. Y ya tenemos la función sync que se corresponde con
esta respuesta al impulso. Es decir, nosotros observamos que la respuesta al impulso es un sinc. Si nosotros hacemos un zoom sobre estas partes de 2000, van a ser valores diferentes de 0. Entonces, eso es lo importante a considerar cuando nosotros trabajemos con el diseño de los filtros. Ahora, ¿cuál era el siguiente paso que nosotros realizábamos? Porque nosotros teníamos nuestra respuesta en frecuencia, aplicábamos la transformada inversa, teníamos este filtro que no era viable de realizar, entonces nosotros truncábamos esta respuesta al impulso. Entonces, eso vamos a realizar en este momento. Bueno, aquí le vamos a poner, ya no es respuesta en frecuencia, sino respuesta al impulso ideal. Entonces, con esto volvamos a ejecutar para que las gráficas que nos guarden le correspondan. Listo, ahora voy a crear aquí, bueno, voy a comentar decir que vamos a truncar la respuesta a un número aceptable de coeficientes. Vamos a truncar la respuesta de impulso a un número aceptable de coeficientes. Entonces vamos a darle un número de coeficientes. Número de coeficientes. Inicialmente le vamos a poner 2048. Luego podemos ir modificando para ir probando esto. Entonces, lo que vamos a hacer es nuestro vector de tiempos. Nuestro vector de tiempos que teníamos para la respuesta al impulso. Tenemos que modificarlo. Entonces vamos a crear una nueva variable que se llame time de la respuesta truncada. Y lo vamos a crear de la siguiente manera. Vamos a utilizar de NumPy la función concatenate. La función concatenate. Y vamos a concatenar lo siguiente. Por una parte, deberá ser una lista. Va a ser nuestro tiempo de respuesta al impulso. Lo teníamos como... A ver, lo teníamos como nuestra respuesta al impulso. Son los valores de nuestra respuesta al impulso. Nuestros valores de respuesta al impulso. Vamos aquí a concatenarlos. Entonces sería respuesta al impulso. Vamos a tomarlos desde 0. Todos los valores, todas estas amplitudes vamos a tomar desde 0 hasta el número de coeficientes. Hasta el número de coeficientes que definimos previamente. Y eso, recuerden nosotros, hasta aquí, ¿qué hemos hecho? De toda esta respuesta que teníamos hasta aquí, hemos cortado hasta 2048, aproximadamente aquí. Pero ¿qué teníamos que hacer? Lo demás, rellenar con ceros. Entonces, por eso utilizamos el concatenate. Tengo cortada la primera parte y a esto lo voy a concatenar. Para observar mejor, voy a utilizar una coma y un enter para que se mantenga alineado con la misma función de concatenate. Y vamos a poner un n de ceros. Voy a crear un vector de ceros que va a tener la longitud de nuestra respuesta al impulso. De nuestra respuesta al impulso. Nuestra respuesta al impulso. Menos el número de coeficientes. Menos el número de coeficientes. ¿Por qué? Porque yo necesito que si hasta aquí la corté, entonces todos esos ya no los voy a completar con 0, sino solo el resto completo con 0. Entonces hasta allí ya tengo mi nueva respuesta. Bueno, arreglemos esta definición, pongamos la respuesta al impulso truncada. Esa será nuestra respuesta al impulso truncada. Ahora vamos a obtener la respuesta en frecuencia. A ver, vamos a obtener la respuesta en frecuencia. Para obtener la respuesta en frecuencia, voy a llamar también
respuesta en frecuencia truncada. Bueno, aunque en realidad no estamos truncando la respuesta en frecuencia, pero es el resultado de utilizar la respuesta al impulso truncada. Entonces, la respuesta en frecuencia truncada va a ser igual en un PAI, sacamos la FFT, sacamos la FFT directa, porque ahora queremos pasar del dominio temporal al dominio frecuencial. Y lo vamos a hacer con nuestra respuesta al impulso truncada. Nuestra respuesta al impulso truncada. Y le vamos a decir que tengo una longitud de la respuesta al impulso truncada. Así mismo, respuesta al impulso truncada. Vamos a determinar el rango de frecuencias, o el vector de frecuencias. El vector de frecuencias lo vamos a determinar, a ver qué nombre le pusimos previamente para mantener los mismos. Frec range, vamos a ponerle frec range true. Este va a ser nuestro vector de frecuencias para la señal trucada que tenemos y vamos a obtener a través de un line space. Y un line space que va a ir de 0 a la frecuencia de muestreo dividido para 2, de 0 hasta la frecuencia de muestreo dividido para 2 y la longitud de nuestra respuesta al impulso truncada. Respuesta al impulso truncada, que la habíamos leído. Entonces hasta aquí, vamos a ver si no hemos cometido ningún error. Si tenemos por aquí un error. Escala que me compartió. A ver. Lo tengo aquí en este coeficiente. Ahora aquí estoy sacando. Tengo aquí una doble. Esta es la lista completa. Es hasta aquí. Sí, ahí estamos bien. Entonces, para corregir ese pequeño error, vamos a graficar, trazar el impulso y la respuesta en el impulso truncado y la respuesta en frecuencia. Vamos a hacer las dos gráficas en un solo. Impulso modificada, llamamos. Y su respuesta en frecuencia. Listo, es lo que vamos a graficar ahora. Bueno, voy a copiar algo de estos subplots que hice previamente para algo acelerar el proceso. Entonces, en primer lugar, tengo la figura, tengo un subplot 2, 1, 1 y va a ser respuesta al impulso. Puntar. Respuesta al impulso. Hacer la respuesta al impulso truncada. Entonces, en el PLT lo que vamos a graficar es el rango de tiempos, que debería ser el mismo porque para eso hicimos esta concatenación con ceros, versus la respuesta al impulso. Entonces tenemos magnitud, tenemos tiempo en muestras y los límites. Aquí sí vamos a modificar los límites, va a ser el mínimo de la respuesta al impulso truncada y el máximo de la respuesta al impulso.
Entonces, estos van a ser nuestros límites. Los límites en X, vamos a hacer que vaya desde 0. Desde 0 hasta la longitud de nuestro vector de tiempos, pero lo vamos a modificar aquí que vaya desde 0 hasta el número de coeficientes. De 0 hasta el número de coeficientes. Entonces, de paso vamos a graficar también la respuesta en frecuencia. Entonces, esto debería ser frecuencia. También el resultado de la truncada. En frecuencia, resultado de la truncada. Y vamos a graficar aquí sí un semilog, porque estamos llamando una respuesta en frecuencia. Entonces, un semilog X. Un semilog X que va a ser nuestro rango de frecuencias trucadas, que era el FREC range truc, que va a ser nuestro rango de frecuencias trucada, y vamos a graficar aquí el resultado de la FFT, pero solo vamos a poner la parte real. Vamos a poner parte real de nuestra respuesta en frecuencia trucada. Listo, ya tenemos esto. Va a ser, va a tener también la magnitud y va a tener también este que ya no será input, sino la frecuencia en Hertz. Frecuencia en Hertz. El límite en Y, recordemos antes, debería ir hasta 1. Por lo tanto, le vamos a poner desde menos 0.5 hasta 1.5. Hasta 1.5. Y el X, vamos a poner como teníamos en la original, desde 20 hasta 20.000. Con esto vamos a grabar también esta figura. Y la vamos a llamar respuesta trucada. Respuesta trucada. Listo, vamos a ver si no hay ningún error. Aquí tenemos el resultado de haber trucado la respuesta al impulso en el dominio temporal. Tenemos lo que ha ocurrido en nuestro dominio de frecuencia. Observamos el fenómeno de Gibbs. El fenómeno de Gibbs ya se aprecia aquí. Este es sobre impulso. Tenemos una respuesta rápida, sí, tenemos una respuesta rápida, pero tenemos también aquí ondulación en la banda de paso. Y si nosotros hacemos un zoom en esto, también seguramente hay ondulación o hay problemas de atenuación también de nuestra respuesta en frecuencia. Entonces, lo que nosotros podemos hacer aquí es desarrollar un algoritmo iterativo que nos vaya cambiando esta cantidad de coeficientes. Es decir, empezar desde pocos coeficientes hasta muchos más coeficientes. Y de esa forma nosotros podríamos observar qué ocurriría con nuestro filtro, cómo podemos ir mejorando nuestro filtro. A ver. Continuamos con otro detalle de los filtros. Vamos a crear una nueva figura. Crear una nueva figura que la vamos a llamar igual PDT.
Y le vamos a dar la misma dimensión que veníamos creando previamente. Y le vamos a dar una dimensión de 16, 10 me parece que le estábamos dando. Sí, era este. Vamos a crear esta nueva figura. Vamos a crear dos axis. Y vamos a crear dos axis. Un axis 1, que va a ser igual, lo extraemos o lo vamos a ubicar en la figura previamente creada. Añadimos un subplot. Añadimos un subplot y ese subplot va a ser dos filas, una columna y una gráfica. Y la gráfica 1. Si copiamos esto por la segunda gráfica, va a ser un axis 2 y aquí será la misma, dos filas, una columna, pero la gráfica 2. ¿Para qué es esto? Para nosotros poder modificar independientemente cada una de los axis del subplot. Miren, aquí tenemos dos axis. Aquí lo que hemos creado es, dentro del figure, hemos sacado independientemente como variables el axis 1 y el axis 2. ¿Eso qué nos permite? Nos permite realizar modificaciones como la siguiente. Por ejemplo, yo al axis 1 le quiero poner, poner una etiqueta en el eje Y. Entonces le pongo el set YLabel y allí sí puedo establecerle la etiqueta que será magnitud. Entonces tenemos el axis 1. Podemos también darle un límite al eje Y. Entonces lo podemos poner a través de set YLim. Establecer un límite, el YLim va a ser el mínimo de la respuesta en frecuencia. No, ese es de la respuesta de impulso. La respuesta al impulso y el máximo de la respuesta al impulso. El máximo de la respuesta al impulso. Tenemos le hemos dado un límite allí en el axis 1 y le podemos poner también una etiqueta al eje X. Vamos a copiar toda esta primera. Y ahora este va a ser del mismo axis 1, pero va a ser una etiqueta en X. Y este va a ser el tiempo en muestras. Pues podemos hacer para trabajar de otra forma las figuras. Podemos probar lo mismo para el axis 2. Voy a copiar. Entonces ahora el axis 2. Vamos a ponerle también magnitud al eje Y. Le vamos a poner una etiqueta. Una etiqueta al eje X. Esto va a ser ahora frecuencia en Hertz. Hertz, el Y límite va a ir como es la respuesta de frecuencia, ya sabemos que va desde menos 0.5 a 1.5. Desde menos 0.5 hasta 1.5. Ya, y tenemos también que el eje X tenemos que hacer un ajuste. El eje X en frecuencia le ha puesto desde 20 hasta 20.000. Entonces tenemos ya nuestros ejes. ¿Para qué hemos hecho esto? Los ejes es para cierta forma crear un script interactivo para nosotros poder ir cambiando nuestros valores.
Pues vamos a ver lo siguiente. Le voy a decir que un for, bueno, primero voy a crear un contador. Vamos a inicializar en 0. Ahora sí voy a utilizar un for. Le digo para n en el rango, voy a establecer un vector. Un vector que vaya desde 512 puntos hasta 8. Por lo tanto, tendrá que ser decreciente. Entonces, le voy a dar en pasos de -4. Ese va a ser nuestro vector. Vamos aquí a decirle a mi axis 1. En primer lugar, que lo voy a limpiar. Voy a borrar mi axis 1. Y también voy a borrar el axis 2. Entonces, lo que he hecho es borrar el axis 1. Voy a borrar el axis 2. Al iniciar este iterativo. Luego, lo que voy a hacer es aquí, voy a comentarlo para que lo presente, ajustar los títulos de los axis. Los títulos de los axis. Ya lo teníamos aquí, no lo habíamos puesto aún, entonces ax1.set title, x1 set title, y le vamos a poner respuesta al impulso. El impulso muestras igual, ponemos unas llaves para darle un formato, y esto le ponemos un punto format para que aquí vaya el contador, así la cantidad de muestras que nos ha ido tomando. Entonces ese va a ser el título. Si ustedes observan, el título va a ir variando en cada una de las gráficas que se vayan presentando. El título del axis 2 también, el axis 2 se titula, se va a hacer respuesta en frecuencia. Respuesta en frecuencia con n igual al format también. Pues aquí ya hemos modificado los números. Ahora lo que vamos a hacer es aquí vamos a redibujar para un nuevo número de coeficientes. Entonces, el número de coeficientes que habíamos puesto, recuerden, en la parte anterior habíamos puesto aquí arbitrariamente 2048, entonces lo vamos a modificar ese número de coeficientes, va a ser igual a n, a ese contador que va desde 512 hasta 8. Entonces, ese va a ser nuestro número de coeficientes. Luego, tenemos aquí la respuesta al impulso trucada. Voy a copiar esta misma. Vamos a poner aquí. Y esa respuesta al impulso trucada va a ser el concatenate de la respuesta al impulso desde 0 hasta el número de coeficientes, y luego la completamos con 0 de la longitud de la respuesta al impulso menos el número de coeficientes. Luego vamos a hacer un ajuste de los datos. Ese ajuste va a ser nuestra respuesta en frecuencia. Bueno, podemos tomar esta misma línea y vamos a calcular la respuesta en frecuencia trucada. Entonces, la respuesta en frecuencia trucada va a ser igual a la FFT de nuestra respuesta al impulso trucada con una longitud de la misma respuesta al impulso. Entonces, esa va a ser nuestra respuesta al impulso trucada. Nos falta nuestro rango de frecuencias. Me parece que también lo calculamos aquí. Sí, nuestro rango de frecuencias trucada. Entonces, lo vamos a pegar por aquí. Nuestro rango de frecuencias trucadas
estamos utilizando el in-space de la tasa de muestreo para la respuesta al impulso trucada. Entonces, hasta allí estamos realizando el mismo procedimiento que habíamos hecho previamente. Lo que nos queda es graficar. Todavía lo único que hemos hecho es modificar etiquetas, títulos, pero todavía no hemos graficado. Entonces, ahora sí, vamos a poner aquí un comentario. Graficar. Bueno, aquí en esta parte de ajuste de los datos, lo que estamos haciendo es, bueno, en lugar de ajustar los datos, pongamos aplicar la FFT para pasar del dominio temporal potencial. Entonces, ahora sí, graficar los datos o graficar las respuestas. Graficar las respuestas. Para graficar las respuestas, nuestro X1, tenemos un plot que va a ser en este plot nuestro range. Me parece que range era lo que estábamos graficando aquí. Sí, por la respuesta al impulso trucado. Range por la respuesta al impulso trucado. Ese va a ser nuestro primer plot. Nuestro segundo plot va a ser, lo voy a copiar. Por aquí tenemos el semilog, sí, este. Pero ese lo vamos a graficar en el axis 2. En el axis 2 plot. No. Axis 2. Semilog de la respuesta en frecuencia trucada. Teníamos sí, con la parte real de la respuesta en frecuencia trucada. Entonces, hasta allí deberíamos tener algo. Nos falta completar nuestro contador para que se incremente. Bueno, nos faltan algunas etiquetas, nos falta guardar nuestras figuras, pero veamos si tenemos algunos resultados. Infig is not defined. ¿Cómo la definimos? A ver. En la línea 2. Aquí. Tengo que crear la figura. Extraer sus características. Tenemos un error en el X1, la línea 6. La línea 6 tenemos en el mínimo de la respuesta al impulso y el máximo de la respuesta al impulso. A ver, veamos si se corresponden. Respuesta al impulso trucada debería ser. Sí, correcto. Entonces, tenemos me falta un paréntesis, me parece por aquí. Sí, correcto. Me falta un paréntesis. Y tengo este paréntesis de más. Si estoy obteniendo el deseado, pero no lo estoy obteniendo de forma iterativa, bueno, vamos a completar algunas características que nos faltan para luego sí observar qué está pasando. Estamos graficando las respuestas. Hemos graficado la respuesta al impulso y la respuesta a frecuencia. Vamos a ajustar el axis 1. Vamos a ajustar el axis 1.set xlimit
que vaya desde 0 hasta n. Y sí, podemos ir observando que va a ir cambiando nuestra gráfica. En el axis 2 vamos a ajustar el x-limit también. En el axis 2 el x-limit iba entre 20 y 20.000. Se sigue manteniendo. Listo, tenemos el y-limit. El axis 2. El y-limit entre menos 0.5 y 1.5. Menos 0.5 y 1.5, como lo veníamos trabajando. Bien, ahora lo que vamos a hacer es guardar esas figuras para mejor crear un video. Ya que no los podemos observar aquí, vamos a crear un video con estas gráficas que están generando. Vamos a guardarlas, vamos a poner un PLT, savefig, PLT savefig, vamos a llamarlas, bueno, vamos a crear una variable aquí para poderles ir cambiando el nombre a cada una de las imágenes. Se llama esa variable A, bueno, puede ser cualquier nombre. Le voy a decir que me convierta a string el contador y a ver si viene con ceros de 8 bits. Listo. Entonces esto solo es para el nombre que le voy a cambiar a la figura. Entonces aquí la figura va a ser una truncate response, la respuesta truncada. Luego le voy a sumar más esa variable A que también es un string y un punto png. Listo. Tenemos, bueno, vamos a ponerle también lo mismo que teníamos previamente, el vboxings. Vamos a poner en el light. Listo. Ahora, bueno, necesitamos aquí ejecutar esto. A ver, aquí es un más señor este. Esto va lento. Esto me debe crear todas las figuras. Posteriormente las voy a convertir en video. A ver, observamos si se han creado las figuras. A ver, esto lo tenemos en clases de CPS. Como no puse ningún directorio, están aquí todas las figuras que creamos. Sí, nosotros podemos incluso, a ver, son las truncate response. Son todas estas truncate response. Así ya concluyó el script. Sí, otra vez está trabajando. Tarda un poco porque está guardando cada una de las figuras. Cuando termine voy a guardar todas esas figuras en un directorio. Podría haberle puesto aquí directamente un directorio, pero pasé por algo. Bueno, vamos a diseñar un nuevo script para
convertir esto en un GIF animado. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a hacer? A través de una variable que se llame imágenes, una lista vacía. Luego vamos a poner un for file name, en iterar sobre un directorio. Ya se terminaron de grabar las imágenes, voy a aprovechar para guardarlas en un único directorio. Voy a cortar de aquí. Crear un directorio aquí. Que lo voy a llamar frames. Y como les digo, este caso me lo hubiera podido evitar si le hubiera creado el directorio antes y le hubiera enviado a que se guarde en esa carpeta. Pero bueno, ya estamos ahí. Y voy a ponerle un nombre a ese directorio. Vamos bien, directorio de las imágenes se llama de las imágenes frames, ya lo tenemos. Entonces ahora sí vamos a iterar sobre una lista del directorio y el directorio va a ser el directorio de las imágenes. Antes de eso, para poder iterar y para poder convertir mis imágenes en un GIF animado, voy a requerir de algunas librerías. Voy a requerir importar la librería host, que está para tener funciones del sistema operativo. Por ejemplo, listar el directorio, que ya la llamé. Voy a llamarla image.io y voy a llamar la función de time. Listo, con esas librerías. Voy a crear mi script para generar un GIF. Vamos a ver si funciona. Entonces lo tenemos ahí, estamos iterando. Voy a poner un if, es decir, si el archivo dentro de, si el archivo tiene una extensión que termina con .png, termina con .png, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cargar esa imagen, voy a poner una variable que se llame add igual, tengo que utilizar la librería del sistema operativo OS add. Voy a unir ese directorio con el nombre add join y le voy a decir que es una png. No, a ver, el directorio se llama frames, no, dir.im se llama el directorio y que me lo una con filename para tener una ruta completa. Entonces, una vez que tengo esto, les voy a anexar a esas a mi en mi lista de imágenes. Mi lista de imágenes .append voy a llamar con imagen io, que fue la librería que estoy importando, io. Voy a leer el file path, toda la ruta de la imagen. Leyendo una vez que se ha leído. Aquí fuera voy a toda esa lista. Que ya debes tener cargadas todas las imágenes. Voy a decir que me main save y
será un GIF animado.gif y con mi carpeta de imágenes. Tenemos un atributo list. Me falta una T por aquí. Parece que me falta una T, sí. Me falta una D por aquí también. Y esperemos que termine de cargar para revisar nuestro directorio y ver si se ha creado correctamente nuestro GIF animado. Ya, tenemos que se concluyó. Entonces debe estar en la carpeta raíz. El GIF animado, aquí está. Entonces observemos que cuando yo lo ejecute, miren lo que va ocurriendo ahí, al ir cambiando la cantidad de componentes. Miren, vamos reduciendo la cantidad de componentes del filtro. Miren lo que pasa con la respuesta en frecuencia. Va empeorando terriblemente la banda de paso, terrible la atenuación. Ya volvió el bucle. Entonces, eso va pasando. Miren, vamos bajando las componentes, va empeorando esta respuesta del filtro. A eso queríamos llegar con este pequeño GIF que nos demuestra los efectos de ir reduciendo la cantidad de componentes. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos aumentando la cantidad de componentes? Recuerden, el fenómeno de Gibbs nos dice que este sobreimpulso no se elimina aunque se incremente la cantidad de componentes. Entonces, para eso, lo que se efectúa es el enventanado de la señal, que es algo que nosotros trataremos en nuestro siguiente nodo.